días, son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Soy Miguel Jiménez, director de Diario del Puerto, y esto es un nuevo desayuno informativo en formato televisión de Grupo Diario. Hoy con la Autoridad Portuaria de Castellón como invitado para hablarnos de puertos al servicio de la industria, el paradigma del puerto de Castellón. Créanme si les digo que en este momento en el que nos encontramos, como cadena logística, tenemos que hacer un esfuerzo más que nunca de conocer en profundidad cada uno de nuestros puertos de interés general. Tenemos ahora mismo el marco estratégico de reciente aprobación, estamos inmersos en un incipiente debate sobre cuál debe ser el modelo de gobernanza de los puertos, muchas opiniones encontradas de cuál debe ser el futuro de estos puertos, su modelo de gestión, como decimos, cómo deben integrarse, no deben integrarse, organizarse, desorganizarse. Pero lo más importante es que también lo que tenemos que hacer es un debate interno y un análisis profundo de cuál es el potencial de cada una de estas autoridades portuarias, de cuál es su idiosincrasia, de cuál es su filosofía, de cuál es su estrategia, de cuál es su posicionamiento en el mercado, y tal vez este ejercicio sea muy provechoso para cuando tengamos que afrontar en ese futuro cómo queremos gobernar nuestros puertos, sepamos en cada momento dar a cada puerto lo que necesita y sobre todo como usuarios logísticos y como usuarios ciudadanos sepamos demandar en cada momento a cada puerto realmente lo que ese puerto nos puede dar y todo ese potencial que nos puede desarrollar. Y en ese debate, sin lugar a dudas, quiere participar Grupo Diario, quiere participar Diario del Puerto, con análisis y con debates y con webinarios como el que hoy tenemos con la Autoridad Portuaria de Castellón, con el protagonista de su director, José María Gómez. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros y por compartir esta mañana con nuestra audiencia, al otro lado, como siempre, en sus ordenadores, en sus pantallas, compartiendo con nosotros el análisis y el debate, más de 100 inscritos, una vez más, éxito de participación y, sobre todo, como siempre decimos y siempre incidimos, éxito de diversidad, que es lo más importante que tenemos también en la audiencia de Grupo Diario. Diversidad en cuanto a tipología de espectadores, de intereses dentro de la cadena logística, que también es uno de los aspectos, sigo insistiendo en las cosas importantes, uno de los aspectos más importantes en los que tenemos que incidir siempre, que es en ese aglutinar como cadena logística, aglutinar conocimiento y aglutinar interrelación para un mejor funcionamiento de la misma. Insisto, gracias al Puerto de Castellón por estar aquí con nosotros, gracias a toda la audiencia que está ahí detrás y gracias también a las empresas colaboradoras que hacen posible este evento. Queremos dar las gracias a Bexa Simetría y a Portsur Castellón por estar aquí con nosotros y por compartir esta mañana. Insisto, como siempre digo, en un evento interactivo. Esto no somos dos personas que aquí estemos lanzando nuestros puntos de vista y nuestras preguntas al universo, sino que queremos interactuar con todos ustedes, queremos también que nos trasladen sus preguntas. Ya saben que tienen en su pantalla de Zoom, tienen la opción de introducir la pregunta que ustedes consideren conveniente. Por favor, citen siempre la empresa y el nombre de la persona y a lo largo de esta sesión, como siempre, de una hora puntuales, daremos salida y daremos curso a la misma. Insisto, José María, buenos días, bienvenido. Gracias por estar ahí con nosotros y gracias por traernos la visión, el análisis y el punto de vista de la Autoridad Portuaria de Castellón, que está de enhorabuena. Tenemos que decir que el cambio que ha habido, el modelo propuesto de categorías de puertos en el marco estratégico, eleva al Puerto de Castellón a la categoría número 2, ascenso, el único ascenso que se ha producido en el sistema portuario, lo cual yo creo que, por lo menos para el Puerto de Castellón, tiene que ser una noticia importante y me gustaría empezar, si te parece bien, cómo valora la Autoridad Portuaria de Castellón este ascenso de categoría, por hablarlo futbolísticamente. Sí. Ahí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Diario del Puerto por contar con nosotros y darnos cabida en este espacio. En cuanto a la pregunta sobre el marco estratégico y nuestra subida de nivel, yo creo que una muy buena noticia para la Autoridad Portuaria, fruto del trabajo de muchísimo tiempo y reflejo de una realidad que ya veníamos viendo clara desde hace tiempo y era una solicitud histórica desde el puerto, pero también es una buena noticia, como tú decías, para nuestra comunidad portuaria y todas aquellas empresas que trabajan con el Puerto de Castellón, porque al final el reconocimiento del nuevo nivel no nos va a permitir otra cosa sino dotarnos de más medios, sobre todo humanos, para poder seguir prestando mejores servicios. Y al final esa enhorabuena es para el puerto, pero sobre todo para las empresas que deciden trabajar con nosotros. ¿Qué datos tiene la Autoridad Portuaria de cómo Puertos del Estado ha valorado la evolución de la misma y en qué ha fundamentado el ascenso y su ubicación en esta nueva categoría? En el marco estratégico anterior ya se planteaban una batería de 30 criterios en los que se planteaban las subidas de nivel.
antes de mi llegada, incluso de la del presidente actual de Rafa Simón, ya se remitieron 2 informes justificando esta subida de nivel en base a estos criterios, y con estos criterios han sido los que se han valorado en Puerto del Estado. Ya estaban recogidos en el anterior marco estratégico. Para que la audiencia tenga también los datos concretos, por si no los tiene, las categorías de puertos, en este caso concreto, lo que sirve es para que las autoridades portuarias puedan conformar equipos más robustos a la hora de poner en marcha y desarrollar un poco todo lo que es su tarea. Venimos de un periodo, como bien sabemos, de ajuste en todo lo que es el gasto en empleados públicos en las autoridades portuarias muy debilitadas en lo que es su desarrollo, y por tanto el hecho de que la Autoridad Portuaria de Castellón ascienda de categoría va a permitir disponer de más recursos. Nos gustaría saber en qué va a emplear esos recursos, a qué van a destinar, y si tiene ya la Autoridad Portuaria algún tipo de definición de ese personal nuevo o esas nuevas direcciones o esos nuevos equipos que va a conformar, cómo los va a definir. Ahí tenemos 3 líneas principales que tenemos que reforzar. Una parte en nuestra parte de infraestructura, porque estamos en un periodo de crecimiento en cuanto a infraestructura relevante. Tenemos toda la ampliación de la Dársena Sur, un acceso ferroviario, una conexión entre Dársenas que está por venir, son proyectos relevantes y que van a requerir un esfuerzo adicional. En segundo lugar, tenemos una parte importante de digitalización. Hemos terminado de redactar nuestro plan de transformación digital el mes pasado, y ahí vamos a cambiar el paradigma de lo que estábamos haciendo hasta ahora, y eso sí que requiere de un esfuerzo desde el punto de vista personal relevante. Al final queremos dar y proporcionar nuevos servicios, digitalizar procedimientos, procesos y tener una relación nueva digital con nuestros clientes. Entonces esa será una de las segundas partes donde vamos a poner más interés. Una cuestión importante: el marco estratégico establece toda una serie de ampliación de personal a futuro, y también establece un nuevo régimen para cambiar de categorías. Yo querría saber si el Puerto de Castellón, una vez que ha ascendido, se siente cómodo en este nuevo horizonte y entiende que el marco sí que le da, no solamente para responder a las necesidades de personal y de equipos que tenía hasta este momento, sino a las necesidades que su crecimiento le van a dar a futuro. Que con el planteamiento que tenemos dentro del marco estratégico ahora mismo y con los proyectos que tenemos a futuro dentro del nivel 2, entendemos que vamos a estar cómodos no solamente con lo que tenemos hasta ahora, sino para poder afrontar los proyectos de futuro de manera relevante. Y de hecho, si me permites, que antes no lo había comentado, hay una parte importante en un giro que estamos haciendo de comercialización, de volver a tomar el músculo comercial del puerto de Castellón desde la autoridad portuaria. Como hemos creado en el nuevo organigrama un equipo específico comercial que ahora se lleva desde la autoridad portuaria. Antes esa labor la hacía la Fundación por Castellón, y ahora hay un equipo específico que ya se está dotando de personal, que depende directamente de dirección, y que va a ser una de las palancas de cambio más importantes para nuestro puerto. Hablábamos de una de las primeras patas, que son las infraestructuras, muy importante. El Puerto de Castellón ha hecho un desarrollo relevante en los últimos 20 años en cuanto a infraestructuras, y yo creo que muy probablemente sea el momento de poner en valor esas infraestructuras. Uno de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo el Puerto de Castellón es el proyecto Octopus, un proyecto muy ambicioso. Yo creo que me gustaría avanzar en esta línea y que nos desgranes en primer lugar qué es Octopus y cuál es el objetivo de la Autoridad Portuaria de Castellón con este proyecto. Ahí lo que me gustaría es echar un poco la mirada atrás y, como bien comentaba, el desarrollo de los últimos 20 años ha sido muy relevante, pero se ha planificado muy bien, porque Octopus no deja de ser, en la parte de infraestructuras, porque tiene una segunda parte que ahora comentaremos, el culmen de algo que nació hace 20 años con nuestro plan director, un plan director que planificaba infraestructuras hasta 2030, que se está cumpliendo de manera razonable y que ha permitido al Puerto de Castellón llegar hasta donde estamos ahora mismo y poder continuar avanzando como lo vamos a seguir haciendo. Entonces, Octopus en la parte de infraestructura es el cierre de la Dársena Sur, con la generación de casi 1 kilómetro adicional de muelle de 16 metros de calado y una nueva superficie que pondremos a disposición de nuestros clientes
cercana a los 420.000 metros cuadrados, a la que tendremos que añadir casi otro medio millón de metros cuadrados que ya tenemos disponibles hasta ahora. Y ahí te comentaba que Octopus tiene dos partes, una parte de infraestructuras, pero también una segunda parte de comercialización, que para nosotros es importante. Porque hasta ahora el modelo de evolución de los puertos siempre se había tratado de puertos de prestación de servicios, los puertos como prestadores de servicios a nuestra cadena logística. Pero nosotros queremos ir un paso más allá y creemos que podemos conseguir lo que es convertir al puerto de Castellón en un polo de atracción de inversiones. No solamente dar servicio a nuestros clientes, sino poder con nuestras instalaciones y también con las instalaciones que se pondrán en la zona industrial del Serrallo, en el polígono industrial del Serrallo, ahí habrá superficie que ya está, una vez aprobado el plan general de ordenación de la ciudad. Vamos a poner una infraestructura y unos terrenos disponibles para poder captar inversiones relevantes y ya no dar servicio a todo lo que hay, que lo seguiremos haciendo, evidentemente tenemos que seguir mirando hacia nuestros clientes actuales, pero seremos capaces de, vamos a intentarlo con este nuevo plan comercial, captar inversión en el puerto de Castellón y que sea un puerto de atracción para nueva industria. Inversión industrial, eso es uno de los aspectos más importantes. Inversión industrial en el que entiendo que el modo logístico se fusione con el modo productivo y se saque el máximo valor añadido, ¿verdad? Efectivamente, hay grandes industrias que solamente tiene sentido su instalación en los puertos. Y ahora hay industrias que manejan grandes cantidades de material cuya instalación en un puerto está más que justificada, igual que industrias que manejan piezas de tamaño que solamente se pueden manejar dentro de un puerto, que su medio de transporte es el marítimo, porque su uso final está ubicado normalmente en el mar, y al final ese tipo de instalaciones tienen que estar en un puerto, y ahí queremos estar nosotros ofreciendo eso que yo creo que en ningún otro puerto del Mediterráneo español hay tanto espacio disponible, con un muelle nuevo de casi 1 kilómetro y 16 metros de calado. Precisemos un poquito más, ¿qué tipo de industrias? Exactamente, ¿qué se puede producir en el puerto de Castellón? Ahí estamos pensando industrias que muevan grandes volúmenes de granel líquido, en industrias, por ejemplo, que ya se han instalado en algún otro puerto relacionadas con la eólica tanto de tierra como la offshore. Ahí entendemos que puede haber un futuro importante. Hemos tenido diferentes instalaciones industriales que han venido a preguntar por terreno en el puerto de Castellón. También tenemos un proyecto con una solicitud de concesión, esto es totalmente diferente, de una empresa de acuicultura. Al final son grandes instalaciones industriales que solamente pueden estar en aparte de la superficie y el espacio, ¿qué más puede ofrecer el puerto de Castellón? Entiendo para industrias que algunas son de nueva creación, pero otras a lo mejor tienen que trasladarse o tienen que buscar un espacio más adecuado. ¿Qué puede ofrecer el puerto de Castellón, aparte del espacio, para conseguir atraer estas inversiones? Como te decía, el espacio es relevante porque no creo que haya ningún otro puerto que sea capaz de ofrecerlo, pero además tenemos un know-how importante en el movimiento tanto de graneles líquidos como graneles sólidos, con personal suficientemente cualificado y empresas que prestan servicios portuarios que están a la altura de cualquier puerto de primer orden. Y además tenemos un conocimiento a nivel industrial por las industrias que hay implantadas en el puerto, que en cuanto a mantenimiento, en cuanto a personal, empresas disponibles para ese tipo de instalaciones, que ya están ahí. ¿En la estructura se prevén bonificaciones a estos tráficos o a tasa de ocupación? ¿Hay algún tipo de...? La parte tarifaria todavía no la hemos desarrollado, evidentemente. Analizaremos los casos. O sea, lo primero que vamos a hacer es poner al puerto de Castellón en el portfolio de aquellos inversores que quieran venir a invertir, porque este tipo de decisiones no se toman en Madrid, se pueden tomar en Berlín, se pueden tomar en Londres,
y lo que queremos es que la gente que toma ese tipo de decisiones conozca que el puerto de Castellón es una opción y que cuando piensen en la implantación a nivel europeo de una nueva industria, Castellón esté ahí. Una vez que tengamos eso localizado, haremos todo lo posible en cuanto a lo que está en nuestras manos de bonificaciones, tasa de ocupación, tarifas para que esas industrias terminen implantándose. Igual que estamos haciendo con las industrias actuales. De hecho, tenemos planteada una política de bonificaciones bastante relevante. ¿Cuál ha sido el impacto que está teniendo este proyecto a la hora de entiendo que se está empezando el proceso de comercialización? ¿Cómo está siendo acogido este proyecto cuando se está siendo presentado a estas distintas industrias? Hasta ahora, sorprendentemente, lo más relevante es el desconocimiento que había del puerto de Castellón en este tipo de industrias, porque nunca se había dado este enfoque, y este enfoque de captación de industria. Es verdad que nos habíamos volcado con la prestación de servicios a todos los tráficos actuales, pero hay desconocimiento y hay mucha sorpresa por lo que te comentaba, porque esa cantidad de espacio disponible tan cerca del muelle y con un calado suficiente no se encuentra, y hay empresas que directamente no se planteaban ni siquiera la solución dentro de España. Al final estaban buscando otro tipo de soluciones en el Mediterráneo, en otros puertos y en otros países, porque no eran conscientes de que España podía ofrecer este tipo de soluciones. Has dicho que este espacio, esta oferta no es común ahora mismo en el Mediterráneo. No. De hecho, los espacios disponibles que hay para este tipo de instalaciones, ni en Barcelona, ni en Tarragona, ni en Valencia, ni en Sagunto, ni en Cartagena, ahora mismo en el Mediterráneo español no hay puertos que puedan ofrecer esta superficie. ¿Y alguna empresa que ya ha dado un pasito más para mostrarse más interesada o más concreta o más próxima? ¿Existe? ¿Lo tenemos? Hay interés, pero tampoco podemos desvelar ahora mismo el nombre de ninguna empresa. ¿Ha hecho un impacto la autoridad portuaria de cómo eso puede repercutir en la región y en el país? Es decir, no estamos hablando únicamente de industrias que van a quedarse ahí metidas dentro de su puerto. Se va a generar empleo, se va a generar riqueza, se va a generar PIB. Si todo eso se desarrolla, ¿esos cálculos se han hecho? Todavía no. En todo caso, se puede que es un impacto importante, ¿no? Evidentemente el impacto será relevante, porque al final lo que estamos hablando es de creación de nuevas industrias y nuevos puestos de trabajo. Al final estamos hablando de un nuevo desarrollo, de un nuevo paradigma en cuanto a nuevas instalaciones industriales. En ese deseo de sacar el máximo partido, el máximo rendimiento a las instalaciones del puerto, también está desarrollando el Puerto Castellón el proyecto del FINIDE, que es un proyecto para sacar el máximo partido, optimizar operativamente y analizar muy bien las condiciones operativas del puerto, ¿verdad? Aquí, con el proyecto del FINIDAE, buscamos otra cosa, y ese lo hacemos de la mano de nuestra refinería de BP, que es el que el campo de boyas pase, todos los barcos que paran dentro del campo de boyas del puerto de Castellón pasen a operar en el interior de la dársena. Eso además generará una mayor seguridad para la operativa y un mayor número de horas operativas para todos esos barcos. La operativa en agua abrigada evidentemente es más segura y se puede realizar durante muchas más horas que en agua abierta al año. Y todo ese análisis operativamente... Nosotros lo que estamos haciendo ahora es realizar toda la parte del análisis operativo, comprobar cuál será la afección de ese nuevo pantalán al resto de muelles, para que no se nos produzca ningún tipo de merma en nuestra operatividad en los muelles actuales y que todos los barcos que operan ahora mismo puedan seguir haciéndolo con total normalidad cuando tengamos ese proyecto terminado. Para desarrollar todo este polo industrial que hay que desarrollar el Puerto Castellón, yo creo que sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes es la conectividad, no solamente portuaria y marítima, sino también la conectividad interior. En este punto quiero, si no les importa, dar paso a una de las preguntas que ha realizado uno de nuestros participantes. Damos paso a ella cuando quiera los técnicos, por favor. Buenos días y gracias al Diario del Puerto y a José María por esta oportunidad. Mi pregunta es relativa al acceso ferroviario norte y quisiera saber cuáles son los planes de esta autoridad portuaria con respecto al futuro. Muy bien, la pregunta tiene que ver con el acceso ferroviario al puerto y su previsión. Aquí está hablando Óscar, nos preguntaba por el acceso ferroviario norte.
El acceso ferroviario norte, que es el acceso ferroviario actual, en principio quedará fuera de servicio a partir del año 2024, que cuando se inicien las obras del corredor mediterráneo entre Castellón y Tarragona, que ese tramo será solamente en ancho UIC, hay una desconexión hacia el puerto, porque todo ese ramal está hecho en ancho ibérico y no se prevé la conexión en ancho ibérico en el tramo entre Castellón y Tarragona. Pero para 2026 tendremos operativo el nuevo acceso ferroviario sur, que era una reclamación también histórica del puerto de Castellón, y eso será una realidad. Y ahí he de decir que será una realidad gracias al impulso que hemos tenido por parte del Gobierno central en cuanto a los fondos de MRR. Ahí vamos a recibir tanto por parte de Adif como por parte de la autoridad portuaria un total de 166 millones de euros en fondos de MRR. Y además de la recepción de los fondos hay otra cosa que a mí me gusta mucho más, porque son fondos que vienen de Europa y lo estamos notando en cuanto a la velocidad de ejecución. Se han acelerado muchísimo tanto la redacción como de los proyectos como la licitación de los mismos. De hecho, Adif ya ha licitado el primer tramo del acceso ferroviario por 120 millones de euros, 123 millones de euros. Si no recuerdo mal, se deben de haber abierto la semana pasada la explicación económica, hay licitadores, con lo que estamos ciertamente asustados, porque ahora hay muchas obras que se están quedando desiertas, pero en el caso de este primer tramo hay 14 licitadores y no vamos a correr ese riesgo. Entonces, el tema de que hayamos recibido los fondos europeos es relevante, no solamente por los fondos, sino por la fecha de ejecución. Al final eso tiene que estar operativo en el año 2026, tanto el acceso como la terminal intermodal, que también recibe fondos, con lo cual tenemos una garantía de que vamos a llegar a un periodo, dentro de un periodo razonable, vamos a conseguir que ese acceso ferroviario sur sea una realidad. ¿La terminal intermodal lleva el mismo plazo de ejecución también? Sí, porque también lleva la terminal intermodal la financia también Europa a través del mecanismo MRR con 16 millones de euros. ¿Cómo va a ser esa terminal? ¿Qué características va a tener? En principio es una terminal que se sitúa fuera del puerto, preparada para recibir mercancías, tanto con origen o destino portuario como con origen o destino fuera del puerto, porque entendemos que la terminal tiene que dar servicio no solamente a las mercancías provenientes del puerto, sino también a todo nuestro hinterland, que al final genera bastante tráfico que es susceptible de trasladarse en tren. La terminal será una terminal con 3 vías, 750 metros de longitud operativa y conectada con el corredor mediterráneo, y a partir de la terminal la conexión es electrificada con el corredor mediterráneo, con lo cual se podrá utilizar tracción eléctrica, lo cual, además de ser más sostenible, abarata los costes del transporte ferroviario. Me dicen que hemos tenido unos pequeños problemas de audio en el inicio del programa. Les pido disculpas, creo que ya se han solucionado. Espero que estén correctamente escuchándonos desde hace un ratillo y, en todo caso, les traslado nuestras disculpas. ¿Cómo se va, José María, cómo se va a desarrollar también la conectividad ferroviaria dentro de todos estos espacios? Entiendo que el ferrocarril no llega a la puerta del puerto, sino me gustaría saber cómo va a ser la conectividad dentro de las distintas terminales, si van a estar todas conectadas, van a estar conectados toda la zona industrial, definir un poco todo eso. Lo que tenemos ahora, y esa obra ya está en ejecución, tenemos una terminal de expedición dentro del puerto, o sea, la conexión ferroviaria llega a la parte sur y ahí conecta con una terminal de expedición que podrá dar servicio a toda esta zona industrial de la que estábamos hablando antes. Esa será una terminal un poco más pequeña para tener de hasta 450 metros, pero que podrá dar servicio a grandes tráficos industriales. Entiendo que es una cuestión que también están valorando mucho los posibles candidatos. Al final, el contar con transporte ferroviario igual no hace que se decidan por tu puerto, pero sí hace que no se decidan por él en caso de no tenerlo. Al final es un must. Es determinante. Sí. Es determinante. El tráfico intermodal, hemos hablado de la estación, tiene que ver mucho con el contenedor. El contenedor fue un reto importante en el que avanzó de una manera muy trascendente el puerto de Castellón en los últimos años, pero un tiempo a esta parte el contenedor
no tiene tanta respuesta, tanta oferta en el puerto de Castellón. Yo querría saber cuál es la estrategia del puerto de Castellón en este ámbito y si sigue siendo un objetivo primordial de la autoridad portuaria y cómo lo va a desarrollar. Por supuesto que nosotros seguimos pensando que el contenedor es uno de los tráficos relevantes para el puerto de Castellón y de hecho una de las labores que tenemos con nuestro nuevo equipo comercial es la consolidación de las líneas actuales que ya tenemos y la potenciación del puerto de Castellón como un puerto para tráfico en principio intramediterráneo. Creemos que para destinos directos dentro del Mediterráneo somos capaces de dar un servicio bueno tanto a la naviera como a los clientes. Plantearnos servicios intercontinentales teniendo al lado un puerto como el de Valencia es complicado, ¿verdad? Y además hablaba al principio de la gobernanza y el marco estratégico y la competitividad entre los puertos. Yo creo que la parte del tráfico intercontinental, Valencia la resuelve más que bien y no podemos plantearnos competir con ellos. Sin embargo, para destinos mucho más cercanos dentro del Mediterráneo, con otro tipo de naviera, otro tipo de línea y otros volúmenes más pequeños, sí que podemos hacer un buen papel y ahí es donde vamos a trabajar. ¿Cuáles son los aspectos que de momento no terminan de convencer a las navieras? No sé si son las inercias, es la necesidad de cambiar el paso, ¿qué es lo que no termina de calar en ese mensaje? Ahora mismo lo que estamos haciendo es empezar a acercarnos a las navieras y tuvimos un cambio relevante y una caída relevante hace casi 4 años con la marcha de MSC del puerto de Castellón que hizo que perdiéramos casi el 40% de nuestro tráfico en contenedor. Es verdad que para volver a recuperar estas grandes líneas el trabajo tiene que ser complicado y no tenemos, o sea, no sabemos muy bien qué es lo que les falta para poder engancharse. Por eso estamos acercándonos de nuevo a ellas y por eso hemos generado este nuevo equipo comercial. ¿Vale? Para saber qué necesitan de nuestro puerto. La demanda existe, no solamente el interés del puerto de Castellón, sino la demanda del hinterland y la zona de influencia para que Castellón tenga esos servicios. La provincia de Castellón, si no recuerdo mal, es la tercera provincia que más volumen de exportación en contenedores genera, casi 450.000 TEU. El puerto de Castellón ahora mismo está moviendo 150.000 TEU al año, de los cuales 75.000 solamente son cargados, el resto son vacíos, la mitad prácticamente, con lo cual tenemos un potencial de crecimiento relevante para estos tráficos que están dentro del Mediterráneo. Me preguntara más bien si existe una demanda para cambiar esa inercia hacia Valencia y tender hacia esos intereses más regionales. Para destinos concretos sí, el MSC tenía una línea que funcionaba muy bien con el norte de África dentro del Mediterráneo y ese es un objetivo claro, recuperar esa línea. En cuanto al terminal de contenedores, me preguntan si existe algún tipo de posibilidad de que o realidad que se pueda vender o esté en venta o esté en proceso, o es un rumor que existe en el mercado sencillamente. Nosotros como autoridad portuaria a fecha de hoy, de manera oficial no tenemos ninguna comunicación al respecto. Es verdad que hay un rumor pero de manera oficial nosotros no hemos recibido todavía por registro ninguna solicitud, porque además en caso de que hubiera una venta la autoridad portuaria debe autorizarla, la venta de una concesión. Me interesa mucho lo que has comentado de la complementariedad y la proximidad con un puerto como Valencia. ¿Qué vías son posibles no es para establecer estrategias conjuntas, ni siquiera estrategias coordinadas, pero sí una estrategia del sistema portuario que ayude a que cada uno de los puertos explote su máximo potencial, siempre en beneficio? Siempre lo digo, yo como vengo no sé si saben ustedes que yo estoy generalmente posicionado en Madrid, entonces yo siempre lo que pienso es que lo que yo quiero es tener todos los mejores puertos habidos y por haber, para como aquel que va a un cine a ver películas, tener todas las mejores películas para poder elegir siempre la mejor. ¿Qué posibilidades o qué vías hay de establecer ese tipo de estrategias? Yo digo, no conjuntas, pero sí al menos coordinadas, para poder sacarle el máximo rendimiento a cada una de las dársenas, a cada uno de los puertos. Yo creo que ahí uno de los pasos fundamentales es el diálogo entre todos los puertos, y para eso el tener una estrategia común y la aprobación del marco estratégico del sistema portuario ahí nos va a ayudar a plantear
con una visión global cuáles son los potenciales de cada uno de cada una de las dársenas y de cada uno de los puertos. Al final ese marco de diálogo nos va a ayudar a entender cómo podemos trabajar de manera conjunta para no tener que eso pasa muchas veces. Hay muchos puertos que están peleando por los mismos tráficos. Comentaba lo de Madrid y al final todos los puertos de contenedores están peleando por muchos contenedores que tienen origen o destino en Madrid. Al final hay que intentar tener una planificación conjunta para no sobrecargar la capacidad, es decir, no podemos tener una sobrecapacidad dentro del sistema portuario para unos mismos tráficos, y ahí el tema de la especialización y el tener claro qué tipo de destinos son a los que puedes dar un mejor servicio o qué tipo de tráfico, si tienen que ser contenedores o como en el caso de Castellón, que creo que lo tenemos bastante claro, que nuestros tráficos son más industriales que de contenedores. De hecho, en la parte de mercancía general, nuestro tráfico es solamente del 10%, el 90% es mercancía industrial. Hemos hablado del sector industrial, hemos hablado del sector del contenedor. Hay otros sectores también importantes que podrían mover mercancía por contenedor o pueden mover mercancía a granel. Sectores históricos como por ejemplo el sector hortofrutícola. ¿Cómo se está trabajando en ese ámbito para intentar impulsar también esos tráficos? Con el sector hortofrutícola es verdad que ahí hemos tenido bastantes problemas, porque al final la exportación, que es curioso que el puerto de Castellón, su origen en 1902 fue el de la exportación de naranja a Reino Unido, y ahora es un tráfico que prácticamente se ha perdido, principalmente porque los principales clientes están dentro de Europa y es muy complicado competir con el camión para el transporte y para el tipo de logística que están demandando los grandes supermercados. Entonces esa parte está perdida. En la parte de las importaciones seguimos intentando captar tráfico. Por ejemplo, este año es verdad que ha sido testimonial, pero sí que hemos hecho algún barco de kiwi, recuerdo de 6.000 toneladas en un barco de kiwi, pero es complicado. Esa parte del sector hortofrutícola es complicada, ya te digo, porque la parte de las exportaciones es muy difícil competir con el camión dentro de Europa, y en la parte de las importaciones hay puertos que ya tienen ya están implantados dentro de las grandes cadenas logísticas, como el caso evidente de Tarragona, por ejemplo, y ahí sí que estaríamos peleando en parte por el mismo tráfico. En esa parte sí que se puede colaborar a la hora de ofrecer nuestros servicios como complementarios. Lo que sí que tenemos son instalaciones frigoríficas que pueden complementar a ese servicio que se presta, por ejemplo, en Tarragona. Siguiendo con el ámbito alimentario, pregunta Jordi Forés, de la asociación Qualimac. ¿Tiene previsto un incremento de la infraestructura para la descarga y almacenamiento de graneles agroalimentarios en el puerto de Castellón? Ahí, en cuanto a graneles agroalimentarios, entiendo que estamos hablando de sobre todo cereal. Ya tenemos almacenes que están dedicados al cereal. De hecho, este año hemos tenido tráficos de trigo, de maíz y de arroz que han llegado a nuestro puerto. Sé que hay diferentes concesionarios que están planteando la posibilidad de construir nuevos almacenes para estos tráficos, pero ahí la autoridad portuaria, como bien sabéis, nosotros no podemos ejecutar la construcción de ningún tipo de almacén. Lo único que podemos ofrecer es el suelo para que los concesionarios lo construyan, y sí que nos consta que están analizando esos tráficos, porque de hecho han estado creciendo en los últimos años. Sector cerámico, uno de los, sin lugar a dudas, no solamente el más potente en la región, sino el más potente del país. ¿Cómo está respondiendo Castellón a sus necesidades y cómo sigue trabajando, que es lo más importante, no solamente responder una vez, sino responder todas las veces, porque estamos en un mercado en continuo cambio y evolución? ¿Cómo está respondiendo Castellón a la evolución de las necesidades del sector cerámico? Pues yo creo que estamos haciendo todo lo posible para cumplir las expectativas de este sector, que, como comenta, es el más relevante de la provincia y a nivel de clúster uno de los más relevantes a nivel nacional. Ahí estamos siendo capaces de dar servicio desde el punto de vista del almacenamiento de materias primas a un crecimiento, yo te diría que sin parangón. Hemos casi duplicado el tráfico de granel sólido de materias primas para el sector cerámico. Hemos respondido en esta época de incertidumbre
que tuvimos a principio de año con la guerra de Ucrania, donde recibimos durante el primer trimestre casi el 50% del tráfico normal que recibimos en un año de materias primas, porque las empresas empezaron a hacer grandes acopios ante la incertidumbre que habría con la guerra de Ucrania, y ahí lo que hicimos fue prestar el servicio, y de hecho seguimos teniendo material almacenado y estamos, yo creo que respondiendo bien a esa necesidad puntual. O sea, que estábamos preparados y hemos sido capaces de responder a esa necesidad puntual. Además, ahí estamos intentando colaborar con todo el sector y con las empresas que trabajan este tipo de materia prima en el puerto de Castellón, desde el punto de vista medioambiental, que para nosotros es muy importante. Ahí hemos firmado un convenio con la Generalitat Valenciana, porque a nosotros la parte medioambiental del tratamiento de nuestras materias primas nos preocupa. Estamos haciendo inversiones relevantes tanto en pantallas atrapapolvo como en muros de contención. Durante este año casi 600.000 euros, el año que viene otros 600.000 euros adicionales, para poder responder a estas puntas de trabajo, que a veces es complicado planificarlas, y si no tienes las instalaciones preparadas y no tienes una instalación con los medios adecuados para poder cumplir con los trámites ambientales requeridos, te vas a encontrar con la situación en la que, si tienes un pico de demanda como el que hemos tenido este año, no eres capaz de dar ese servicio, y al final no eres capaz de mantener almacenado toda esa materia prima que tenemos almacenada ahora. Les sigo animando a todos los participantes a que sigan enviando sus preguntas a través de la opción que tienen en Zoom, indicando su nombre y su empresa, y para seguir interactuando, como ya han hecho algunos de los participantes, así que les animo a seguir interviniendo. El sector de la cerámica es uno de los mejores ejemplos de cómo los puertos son termómetros de lo que está pasando en el mundo, no solamente a nivel económico, sino a nivel social, a nivel político, a nivel... ¿Cómo está notando en qué momento exacto estamos económicamente el puerto de Castellón? En ese termómetro, ¿qué se está percibiendo en cuanto a evolución de tráfico, esa actividad? ¿En qué estamos o qué nos vamos a encontrar? Porque además incluso a veces determinados tráficos también anticipan clarísimamente lo que va a poder suceder en los próximos meses. Yo creo que ahí hemos tenido un primer trimestre, como ya te he comentado, excepcional, pero excepcional debido a esa incertidumbre que había planteada por la guerra de Ucrania, y claro, con esta incertidumbre al final hemos notado ese primer trimestre con un crecimiento desaforado en cuanto al tráfico de materia prima. Ahora, en este último trimestre, ya no solamente la incertidumbre por la guerra, sino por la incertidumbre por el precio del gas, que evidentemente están sufriendo todas las empresas que dependen del gas para su producción, y yo creo que hasta el primer trimestre del año que viene tendremos una producción bastante baja. De hecho, se está notando, y lo estamos notando nosotros en los tráficos de materia prima. Hemos notado la caída un 30-35% con respecto al año pasado. Se está notando ese parón industrial que se dicen en algunos ámbitos. Sí. Al final eso es reflejo de las complicaciones que está pasando nuestro sector cerámico, al que todos tenemos que intentar cuidar, porque han sido, yo creo que seguirán siendo el gran motor económico de la provincia de Castellón. Por terminar con este repaso con algunos tipos de tráficos, de cruceros también es un tráfico que siempre ha sido objetivo importante de Castellón, sobre todo a la de desarrollar. No sé cuál es la estrategia en este ámbito y cómo se va a trabajar al respecto. Aquí en el tema de cruceros, que para nosotros sigue siendo relevante, desde la Fundación por Castellón ya se ha hecho un trabajo durante estos años para intentar atraer el tráfico de cruceros. Es verdad que es un mercado complicado, es un mercado difícil, seguimos intentándolo. De hecho, en la última feria SeaTrade en Málaga estuvimos presentes, además con una oferta diferente, porque lo que hicimos fue llevar a todo el sector de la provincia turístico a aquellas actividades relevantes que pueden ser atractivas para que los operadores de cruceros decidan hacer una escala en Castellón. Pues decidimos presentar una oferta conjunta, no solamente del puerto, sino del puerto con todos los atractivos de la provincia. Yo creo que eso es diferencial. Pero sí que es verdad que eso no quita que para nuestro tráfico de cruceros ese sector sea muy complicado. Es un sector muy maduro, con puertos
en los que las escalas ya tienen escalas de manera histórica y tenemos competidores muy cerca como Barcelona y Valencia, que al final en cuanto a días de navegación, cuando empiezas a hacer la cuenta de los días de navegación, el atraque en Castellón es complicado. Lo curioso es que Castellón también tiene muchos, igual que tiene un sector cerámico muy potente que es atraído por otros puertos más próximos, en el tema del interés turístico también, ¿no? O sea, Castellón también tiene un atractivo turístico muy importante, pero hay otros puertos más próximos que también captan un poco ese visitante, ¿no? Al final es verdad que nuestro atractivo turístico es importante. A nivel de provincia tenemos un montón de activos turísticos que tenemos que poner en valor, y lo que estamos haciendo un poco de la misma manera que comentaba con los tráficos industriales y con el dar a conocer el potencial de Castellón como un puerto para esas inversiones industriales, lo que estamos intentando dar a conocer de mano de la Diputación es todo el potencial turístico que igual dentro de la Comunidad Valenciana o dentro de España sí se conoce bien, pero no tanto fuera de España. Entonces, en esas grandes ferias estamos intentando llevar esa oferta conjunta para que se conozca ese atractivo turístico de Castellón, que es verdad que, y ahí he de decirlo, yo que no soy de Castellón, que llevo año y medio viviendo en Castellón, he descubierto una provincia espectacular. Hay otros tráficos que ahora mismo no son relevantes y por los que la autoridad portuaria quiere apostar de manera decidida, no sé, canales de proyecto, otros ámbitos en los que se quiere incidir más allá de desarrollar e impulsar lo que ya está en marcha. En el tema de cargas de proyecto también estamos trabajando de manera intensa. De hecho, en cuanto a tráfico relacionado con la industria eólica, tanto palas como naceles como turbinas, somos uno de los primeros puertos a nivel nacional. De hecho, el crecimiento acumulado en los últimos 3 años, si no recuerdo mal, es del 520% aproximadamente, con lo cual ese es un tráfico en el que vemos un potencial muy relevante, y ya no solamente como un tráfico un tráfico al que podamos dar servicio desde el puerto de Castellón, sino un tráfico en el que se pueda consolidar, incluso que algún tipo de pieza pudiera llegar a elaborarse dentro del puerto. Sí, no, o sea, está muy ligado con el tema industrial, evidentemente. Por supuesto. A la hora de desarrollar esa industria tan importante que quiere desarrollar el puerto. Tenemos por aquí una pregunta, un segundito por favor. Si no les importa, vamos intercalando las preguntas y así les vamos animando a que se presten a hacer las mismas. Dice así, creo que esto es importante porque conecta con el tema de la complementariedad, conecta con la gestión portuaria. Ha encontrado muchas diferencias de su anterior etapa con el puerto de Cartagena en el puerto de Castellón. ¿Qué ha aprendido y qué ha descubierto a la hora de mejorar la gestión portuaria? Evidentemente, del puerto de Cartagena, donde he estado casi 15 años ejerciendo como profesional en diferentes ámbitos, el aprendizaje ha sido más que relevante, porque he contado con grandes profesionales que estaban allí y de los cuales he tenido la gran oportunidad de aprender todo lo que sé. Empecé desde cero allí en cuanto a gestión portuaria, y cuando vine a Castellón me he encontrado con muchas cosas que podía aplicar, entre ellas ese nuevo enfoque más al servicio de la industria, y que creo que es importante, pero también en cuanto a la gestión de los servicios portuarios, que también se hace bastante bien en Cartagena, y aquí hay ciertas cosas que mejorar y se puede continuar mejorando, sí. Seguimos desarrollando temas. Una cuestión que hemos hablado al inicio, José María y yo, es el tema siempre delicado de la estiba. Hay un proceso ahora mismo de negociación en el puerto de Castellón. No sé qué datos nos puede aportar. Ya sabemos que la autoridad portuaria en este caso es un facilitador, es espectador, es observador de todo el proceso, pero al menos teniendo en cuenta que, como está sucediendo en otros muchos puertos, estamos en pleno replanteamiento de los centros portuarios de empleo, en plena negociación de los convenios colectivos, en pleno análisis de si el CP en un puerto o en otro tiene mayor o menor sentido para las empresas. No sé qué nos puede aportar información acerca del conocimiento que tiene la autoridad portuaria de cómo va la negociación, qué se está planteando y cómo puede desembocar todo. Ahí al final, como bien comenta, la autoridad portuaria tiene un papel de espectador en este caso. Nosotros lo que animamos a las dos partes a que tengan la altura de mira suficiente
como para continuar dando ese buen servicio que hace años que se presta en el puerto de Castellón, que podamos continuar dando ese servicio y que al final no tengamos ningún tipo de interrupción en el mismo. Esa parte, y al final lo que animamos es que a través del diálogo sean capaces de llegar a un punto de entendimiento. Ahí es verdad que en cuanto a la disolución o no de los centros portuarios de empleo y la aplicación del acuerdo marco, y esta es una opinión un poco personal, yo creo que la aplicación del acuerdo marco de la Estiva está resultando mucho más sencilla en aquellos puertos grandes, porque también está un poco pensado para eso, en aquellos grandes puertos con grandes terminales de contenedores donde funciona bien. Sin embargo, el aterrizaje del acuerdo marco en puertos más pequeños que no tienen esa gran cantidad de trabajo en contenedor está siendo un poco más complicado y por eso las negociaciones van más lentas. Hablábamos al principio de tres patas importantes: infraestructuras, comercialización y digitalización. Me gustaría saber qué acciones está desarrollando el puerto, acciones concretas, o cómo es un programa estratégico para incrementar la digitalización del puerto, una cuestión ineludible en todos los discursos que nos encontramos de gestión portuaria ahora mismo. Ahí lo que hemos hecho es poner en papel toda esa idea, ordenarla y plantear un plan para los próximos 4 años de transformación digital, en el que vamos a poner en principio más de 6 millones de euros para el desarrollo de todos los proyectos que están englobados dentro de este plan. El plan se organiza en 7 ejes principales, desde estrategia, comunicación. Vamos a atacar una parte relevante que es la gestión de los datos y de la información. Vamos a generar una nueva plataforma para nuestra gestión con los clientes, nuestro trabajo con los clientes, para que los clientes tengan una plataforma única en la que poder relacionarse con el puerto. También tenemos una parte relevante que es la parte tecnológica en sí, que vamos a atacar, y la creación de un laboratorio de innovación en el que vamos a intentar atraer todas esas nuevas tecnologías y nuevas ideas a nuestro puerto para mejorar todos los procedimientos y que todos los procesos que tengan que hacer nuestros clientes con nosotros sean mucho más eficientes. Eso se organiza en este plan de transformación digital, como te comentaba, que cuenta con 65 iniciativas desgranadas en esos 7 ejes que he comentado, y que el desarrollo y la inversión de esos 6 millones de euros nos va a llevar unos 3-4 años, aunque empezaremos a ver los primeros resultados el año que viene. Muy importante. Otra de las cuestiones claves ahora mismo en el ámbito portuario es el tema de la relación puerto y ciudad. El puerto de Castellón tiene un proyecto que es Alport, que aglutina todas las iniciativas que está desarrollando la autoridad portuaria. Yo quisiera, antes de entrar en lo que es Alport, al menos conocer la visión del puerto de Castellón, la visión general de lo que tiene que ser un puerto para la ciudad y lo que tiene que ser una ciudad para el puerto. Yo creo que para la ciudad el puerto debe ser su cara al mar, debe ser un sitio agradable donde mirarse, además de uno de los principales generadores de empleo y de riqueza para las ciudades en las que albergan los puertos. Es verdad que esa parte de generación de riqueza y de empleo conlleva algún tipo de incomodidades que deben de resolverse, y yo creo que pueden resolverse a través del diálogo social y a través del conocimiento mutuo. Y ahí es importante que la ciudad disfrute del puerto. De hecho, en concreto, hace un par de semanas tuvimos una jornada de puertas abiertas con más de 1000 visitantes de la ciudad que conocieron toda la parte dentro de nuestro puerto, tanto desde tierra como desde el agua, y el conocer todo lo que hay dentro del puerto es fundamental. O sea, el puerto, o sea, la ciudad tiene que conocer perfectamente qué es lo que hace el puerto, para qué sirve, y además entenderlo en la fachada de interacción puerto-ciudad como una zona de disfrute. Eso ha pasado históricamente en muchas ciudades que vivían muy cerca del puerto, pero de espalda al puerto. De hecho, la configuración incluso de la ciudad en Castellón, el puerto no está al lado de la ciudad. Hay un barrio de Castellón que está en la ciudad, que es el Grado de Castellón. Entonces, el atraer a la gran población de la ciudad hacia el puerto es importante, y eso se hace a través del conocimiento, y es muy relevante. Y al final nosotros tenemos que ser para la ciudad un vecino más, pero un vecino más que puede además aportar
cosas nuevas y que puede ayudar a desarrollar a la ciudad proyectos relevantes. En este caso lo estamos haciendo a través de nuestra marca Alport, que ahí es decir que fue un gran acierto por parte de mi presidente, un tema muy personal suyo, que es buen conocedor de la ciudad, del Grado de Castelló, y conoce perfectamente la ciudad, y ha conseguido una marca y una serie de eventos que están teniendo mucho tirón y que nos están permitiendo que la ciudad se acerque mucho más al puerto, que hay mucha gente que no había estado nunca dentro del puerto, que no había tenido esa atracción por el puerto, y que ahora un sábado, un domingo, un viernes le interese bajar fuera de temporada, fuera del verano, a ver el puerto y a ver qué pasa allí, qué está pasando. ¿Algunas de esas acciones podrías comentarnos, algunos de esos programas que están dentro de ese? Sí, hay una línea que es de conciertos de música en directo, con grupos nacionales de cierta relevancia y también grupos locales a los que se les da una oportunidad. Después tenemos una segunda línea que es de arte dentro del puerto, que se llama Art Alport, y ahí lo que hacemos es con artistas callejeros ir dándole una imagen mucho más amigable a todas las infraestructuras que están dentro del puerto. Hay murales que son espectaculares. Tenemos una tercera línea que se llama Converses Alport, donde traemos a personajes de cierta relevancia para que en un sitio cerrado hagan un diálogo abierto con la gente que quiera asistir, y se han generado diálogos muy interesantes. Recuerdo uno que tuvimos con el comidista al principio de hacer esto, fue muy interesante. Y uno de los últimos que hemos hecho, que se llama Electrónica Alport, un evento de música electrónica que duró tarde-noche, igual, música electrónica dentro del puerto, en la parte de la cofradía pesquera, que ahí también he de decir que la parte de la cofradía y de la pesca es una parte relevante para el puerto, y es algo en lo que estamos trabajando para intentar apoyar a un sector que no está pasando por sus mejores horas. Y el dar a conocer ese evento de música electrónica dentro del puerto y dentro de la zona de la cofradía fue más que interesante. Una de las patas, o de las grandes patas, que ya nos queda por analizar y que tiene que ver mucho con la relación puerto y ciudad, es la sostenibilidad. Es decir, un puerto tiene que ser sostenible para tener una interactuación adecuada con la ciudad, con su entorno y con sus ciudadanos. Hemos hablado antes puntualmente de algunas cuestiones en el ámbito de los naneles con respecto a la sostenibilidad, pero ahí me gustaría, para ir un poco cerrando esta mañana de debate, conocer un poquito cuál es la estrategia en materia de sostenibilidad del puerto de Castellón y los principales hitos que se quieren aplicar al respecto. En cuanto a sostenibilidad, siempre hablamos de esas tres partes, la social, la ambiental y la económica. Vamos a centrarnos un poco en la social, y ahí lo que me gusta pensar es que el puerto no va a ser sostenible, sino que además va a ser amigable con sus vecinos. O sea, el puerto va a intentar y está haciendo todo lo posible por generar las mínimas molestias posibles a esa ciudad que nos acoge. Ahí tenemos un plan de desarrollo de medidas anticontaminación que estamos desarrollando de la mano de nuestros concesionarios y con el apoyo de la Generalitat a través de este convenio en materia medioambiental que ha sido pionero en España, y del cual además se está poniendo en marcha una red de medición que está disponible tanto en nuestra página web como en la del Gobierno valenciano, para que desde la transparencia, que yo creo que es importante, ofrezcamos las medidas en tiempo real de lo que está pasando dentro del puerto, y esa es una parte muy relevante. Además de eso, hemos construido 2 lavarruedas para que todos los camiones que salgan del entorno portuario salgan con las ruedas limpias y eviten, en la medida de lo posible, la contaminación por polvo una vez que la arcilla se seca y la arcilla que llevan pegada en los neumáticos. Y tenemos otro plan que interesante, que en cuanto a eficiencia energética también, ¿vale? Además, en esta época en la que ahí, además de la sostenibilidad ambiental, nos toca también la sostenibilidad económica, porque el tema de los precios de la energía están siendo para todas las empresas un grave problema, y ahí estamos trabajando en una implantación de contadores digitales inteligentes, también en una red de alumbrado inteligente con una reducción relevante de consumo,
y también estamos planteando un cambio en nuestro vehículo a vehículos eléctricos. ¿Hay a corto, a medio o a largo plazo planteamientos de electrificación de los muelles para ese enganche de los barcos? Vamos a empezar a hacer un estudio de viabilidad sobre la implantación de los OPS, del Onshore Power Supply, y tenemos, o sea, ya no es que nosotros queramos, sino que tenemos que tener eso resuelto para las líneas regulares de contenedores. Entonces el primer muelle que vamos a atacar es el muelle del Centenario, donde vamos a instalar este tipo de... O sea, vamos a poner este tipo de instalaciones para que los buques puedan desconectarse y puedan conectarse a la red de suministro eléctrico. Es verdad que ahí quedan grandes escollos que salvar desde el punto de vista técnico, en cuanto a la potencia consumida, porque al final es un consumo puntual y de gran potencia, pero también desde el punto de vista económico, porque ahí las tarifas de acceso, los peajes de acceso a la red para grandes potencias hacen que los precios se disparen. Al final, esto es siempre el mismo problema del huevo o la gallina. Al final colocamos la instalación, damos la potencia y esperamos que venga algún barco a conectarse, o esperamos a tener esa parte de demanda por parte de los buques. Para intentar solventar esto, dentro del estudio de viabilidad vamos a hacer una encuesta a todos los buques de línea regular que escalan en nuestro puerto para ver cuál es su planteamiento a medio plazo en cuanto a electrificación de los buques y en cuanto a su capacidad también para poder conectarse. No tiene ningún sentido que nosotros desarrollemos la instalación, estemos pagando todos esos costes elevados de implantación y de peaje para que los buques después no estén preparados. Porque además hay que buscar, como has dicho antes, la sostenibilidad medioambiental, pero también la sostenibilidad económica. Efectivamente. Es fundamental a la hora de desarrollarlo. 9:57, estamos llegando ya casi al final de esta mañana de debate. Una última pregunta: ¿cómo imagina José María Gómez el puerto de Castellón en un plazo de 5 años? Si tuviera que decir, el puerto de Castellón en 5 años va a ser... El puerto de Castellón dentro de 5 años será un nodo intermodal que seguirá dando servicio a todas las empresas que conforman su hinterland actualmente, pero además habrá sido la palanca de cambio para la implantación de nuevas grandes industrias, que estoy seguro que dentro de 5 años ya tendremos novedades que contar. Fantástico, José María. Como ven ustedes, un puerto que será industrial, más de lo que ya lo es, un puerto que será digital, más de lo que ya lo es, un puerto que será sostenible, más que ya lo es, y un puerto amigable con la ciudad, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, conseguir que esta sociedad se convenza de la importancia y de la trascendencia del sistema portuario, de la trascendencia de la logística y de la trascendencia de la actividad que se genera para el beneficio diario de todos, porque todos necesitamos todas las mañanas la logística para poder vivir felices y estar satisfechos de lo que hacemos, que es un poco también, y me vas a permitir un pequeño comentario para terminar, José María, el objetivo de Diario del Puerto y el objetivo de esta compañía Grupo Diario. Como saben, cumplimos 30 años en este 2013, que ahora comenzamos. Me vas a permitir que te agradezca, cerramos el año 29 el pasado fin de semana. Este acto con el Puerto de Castellón arranca lo que es nuestra actividad en este aniversario 30, en estas 3 décadas de recorrido de Grupo Diario, que nos van a acompañar poniendo el énfasis y el ítem en lo que es este sector, en lo que son sus profesionales, en lo que es su actividad y en lo que es su desarrollo, siempre intentando en la medida de lo posible ser lo más útiles y lo más adecuados a lo que ustedes nos demandan, que es información diaria de lo que está pasando para que ustedes tomen sus decisiones, las mejores decisiones que pueden hacer. En esta línea hemos arrancado este 30 aniversario con la Autoridad Portuaria de Castellón y el próximo día 17 de noviembre, tenemos un nuevo ya webinario también convocado, previsto, en este caso sobre el transporte por carretera. Todos somos conscientes de las importantes transformaciones normativas y legislativas que ha vivido el sector en este último año, y creo que vamos a tener la oportunidad de charlar y conversar en un debate abierto con la Secretaria General de Transportes, con María José Rayo. También estará el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera, Carmelo González, y para dar la visión del sector de los cargadores está Jordi Espín de Transprime. Creo que también va a ser un evento sumamente importante, sumamente interesante, para seguir, insisto, poniendo en valor este sector y poniendo en valor todo lo que aporta y todo lo que desarrolla, hoy en este caso con el análisis de la Autoridad Portuaria de Castellón.
Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el 30 aniversario de este medio, pionero en el sector y que al final yo creo que hace mucha falta que tengamos medios especializados que nos ayuden a crecer. Bueno, gracias ante todo a vosotros por vuestra confianza y por poder estar aquí con nosotros, siempre compartiendo y apoyando y impulsando el sector. Muy buenos días a todos, muchas gracias y detrás de las cámaras o delante de las cámaras nos vemos el próximo 17 de noviembre y todos los días en Diario del Puerto. Gracias, buenos días.